Hola, en este bloque os voy a hablar de qué tecnologías hay en una Smart City, ¿vale? Es un poco un bloque introductorio os voy a intentar poner en situación de los bloques que vienen a posteriori, que son quizás los más importantes de todos, que son relacionados con las tecnologías y las plataformas, ¿no? Más en profundidad. Entonces os voy a explicar un poco qué tecnologías son las más importantes, no están todas, ¿vale? Las más importantes que yo considero que hay dentro de una ciudad. También para poneros un poco en situación, quiero comentaros lo mismo que os he comentado en otros bloques, que en una ciudad inteligente, en mi opinión, convergen muchas verticales y al final convergen muchas tecnologías. También en una Smart City convergen dos mundos que hasta hace unos años eran mundos totalmente diferentes, ¿vale? Por un lado teníamos el mundo industrial, teníamos el mundo en el que había tecnologías llamado el mundo OT, de operacional, digamos, tecnologías operacionales, tecnologías de la operación, que estaba relacionado con los grandes sensores, tecnologías cableadas, con grandes PLCs, SCADAs, sistemas de monitorización basados en SCADAs, ¿no? en todo lo que tenía que ver con la automatización industrial. Toda esa rama va evolucionando o está evolucionando hacia lo que es la llamada industria 4.0, ¿vale? Hacia lo que es la cuarta revolución industrial y hacia lo que es la posibilidad también de obtener datos analíticos de toda esa información, explotarlos también en la nube, explotarlos en plataformas web, etcétera. Va evolucionando hacia toda esa parte, ¿vale? De como os comentaba en anteriores capítulos, de poder olvidarnos un poco a veces de los stocks y poder fabricar a medida del consumidor, ¿no? De lo quiero con la etiqueta roja, verde, naranja, etcétera. Bueno, sobre Industria 4.0 hay muchísima información, muchísimos cursos y muchísima bibliografía y no es el objeto de este curso, pero quiero que os pongáis en situación del lugar, ¿vale? De esas tecnologías antiguas, antiguas tradicionales, que han ido evolucionando, y por otro lado teníamos los sistemas relacionados con las tecnologías de la información, que muchas veces para gente que no sabe mucho de la materia son las tecnologías a las que todos estábamos acostumbrados, ¿no? A utilizar el correo electrónico de Google, a utilizar plataformas o servicios relacionados con empresas que estaban asociados a la tecnología de la información, como son Microsoft, como es los servicios de Amazon, de Google, etcétera. Pero también con la entrada y con la explosión de los servicios asociados al IoT y al Internet de las Cosas, todo este tipo de plataformas también van asociando sus servicios y ofreciendo servicios relacionados con la captura de datos, ¿vale? Con la captura de datos de forma en tiempo real, de forma inteligente, etcétera. Entonces esos dos mundos cada vez han ido convergen, digamos, en una ciudad, en servicios, por ejemplo, asociados en una ciudad, y la línea que los separa cada vez es más difusa. Y muchas veces tenemos gente o tenemos profesionales que vienen del mundo industrial que se forman cada vez más en el mundo de la tecnología de la información, y al revés, gente que se estaba especializada en desarrollos web, desarrollos de páginas web, de servicios de aplicaciones de usuario final, se ven que ofrecen servicios relacionados con el mundo de la industria. Con lo cual, las tecnologías habilitadoras dentro de una ciudad inteligente tienen que ver con los dos mundos, ¿vale? Incluso, como luego os voy a explicar al final, con tecnologías que no tenían absolutamente nada que ver, que se están aplicando también en una ciudad. ¿Cuáles son esas tecnologías? Venimos hablando de todo ello, de las redes de sensores. Grandes despliegues de sensores a bajo coste, importante, ¿vale? Todo este tipo de producción de empresas que están especializadas en producir dispositivos para despliegues masivos en ciudades. Otras son las infraestructuras, ¿vale? Yo os estoy hablando y me estoy orientando mucho a infraestructuras de tipo inalámbrico, infraestructuras de bajo consumo, pero tenemos muchas infraestructuras dentro de una ciudad que nos permiten tener streaming, nos permiten tener captura de vídeo, llamadas de voz, tecnologías IP, nos permiten
tener multitud de sistemas de seguridad, grandes servidores, grandes bases de datos para captar toda esta información, analizarla, procesarla, etc. ¿Vale? Otro punto importante son los protocolos de comunicación, que aquí sí que los estamos tocando, o sí que los vamos a tocar, que es lo que define el formato en los que se intercambia la información. ¿Vale? Hay también multitud de protocolos de comunicaciones, que luego veremos más adelante. Otras de las tecnologías es el cloud computing, es decir, tenemos sistemas relacionados con sistemas computacionales en la nube. ¿Vale? ¿Qué tipo de ejemplos tenemos relacionado con esto? Pues, por ejemplo, tenemos cada vez más infraestructuras que se prestan como un servicio, es decir, yo puedo ir a un proveedor de servicios y contratarles un servidor con una serie de memoria RAM, con una serie de recursos físicos que yo puedo ir contratando as a service, como un servicio y en función de lo que yo voy necesitando. ¿Vale? También tenemos servicios como plataformas as a service, o sea, platforms as a service, que nos permiten contratar, por ejemplo, es el principal modelo igual de Azure o de Amazon, ¿no? Que te permite contratar recursos asociados a una plataforma también según los vas necesitando. Y luego ya tenemos también software as a service, aplicaciones finales que nosotros las prestamos también como un servicio. Y todo esto requiere de aplicaciones en la nube, de técnicas computacionales, etc. Y también tenemos cada vez más los llamados microservicios. Es decir, antes tendíamos a tener grandes programas que hacían grandes procesados de datos, ¿no? Hoy en día tenemos a tener menos servicios que son autónomos entre sí e interactúan entre ellos para dar mayor capacidad de computación a nuestras aplicaciones. Tenemos luego todas las tecnologías relacionadas con la analítica y el Big Data, es decir, cada vez se demandan más profesionales relacionados con este mundo, ¿vale? Cada vez son más los datos, las empresas se están dando cuenta de que tienen mucha información, de que tienen muchos datos a explotar, que les dan mucha información sobre sus clientes, sobre sus usuarios, sobre nuestros comportamientos, y todo eso requiere de profesionales que conozcan cómo tratar esos datos, ¿vale? Del volumen, de la velocidad y de la complejidad de esos datos. Y por último, la última tecnología que está calando mucho en las ciudades y de la que cada vez más se está hablando es el blockchain, ¿vale? El blockchain, si no lo sabéis os lo comento, es una tecnología que se utilizaba para las criptomonedas y para el intercambio, ¿no? de transacciones económicas sin que hablaban, ¿no? sin los intermediarios, sin los bancos. Y se diseñó una tecnología que lo que es muy fiable a la hora de grabar las transacciones, a la hora de dar fiabilidad a la integridad de esas transacciones. Pues bien, es cierto que las criptomonedas no están teniendo el auge igual que deberían tener o que se suponía que iban a tener, pero la tecnología sí. Con lo cual, esta tecnología cada vez se está aplicando más en la industria para, por ejemplo, para garantizar toda la cadena de suministro, toda la cadena de proveedores, y en una ciudad lo mismo, para garantizar la seguridad en todas estas transacciones. Es decir, si yo estoy poniendo una multa o estoy poniendo una infracción en base a un dato que yo estoy obteniendo, quiero asegurar que ese dato es fiable y que toda la cadena de elementos que intervienen desde que ese dato es captado hasta que llega a mis servicios de información es fiable. Y para ello se utilizan técnicas de blockchain, se están empezando a utilizar técnicas de blockchain dentro de una ciudad. Y esta es la última de las tecnologías que se está incorporando a las ciudades inteligentes.